cuales podamos avanzar en la discusión más relacionada a políticas públicas y a los derechos que se ven en tensión cada vez que utilizamos este tipo de tecnologías, que si bien tienen un montón de cuestiones muy positivas, también levantan un montón de preguntas alrededor de cómo deberían usarse y de qué efectos pueden llegar a tener o dejar de tener en el mundo. Para esto tenemos algunas preguntas que sirven como detonante para orientar el debate. Y a mí lo que me gustaría preguntarle a nuestras panelistas es cuáles son los principales usos técnicos del encriptado y el cifrado de información, cuáles son los costos y beneficios que debemos ponderar a la hora de aplicar este tipo de tecnologías en nuestras comunicaciones, cuál es la valoración que debemos hacer entre la privacidad de los usuarios, la seguridad de la información y las necesidades de las autoridades para el combate de actividades ilegales en línea. Me gustaría empezar con Veridiana Monti, que es analista de políticas públicas para América Latina en la Electronic Frontier Foundation. Así que Veridiana me dijo que va a hablar en portuñol, pero estoy segura que habla español mejor que yo. De cualquier forma, si alguien quiere utilizar los auriculares, está al servicio de traducción disponible. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar planteando un poco con relación a la valoración y los derechos y intentos de regulaciones que intentan buscar un balance en eso, pero que en mi opinión no logran alcanzarlo. Entonces, una de las cuestiones es cómo deben ser esas regulaciones. Y yo empiezo diciendo que deben estar en consonancia con la comprensión ya planteada, bueno, por un reporte que la mayoría debe conocer, del relator por la libertad de expresión de las Naciones Unidas, David Kaye, que dice que, sobre cifrado y anonimato, que plantea que el cifrado crea una zona de privacidad que sirve como puerta de entrada al ejercicio de una serie de otros derechos humanos. Y ahí yo digo, incluso la propia seguridad. El cifrado sirve, claro, a la confidencialidad de la información, pero también a la verificación de la autenticidad de esa información y a la preservación de su integridad. La confidencialidad en sí misma también se coordina con la garantía de la seguridad, sea por ejemplo para las propias autoridades de investigación en su trabajo, sea también para la protección de nuestras informaciones personales en incontables bancos de datos que con frecuencia son objeto de fallas de seguridad. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Escher versus Brasil, sobre interceptación ilegal, señaló que la fluidez informativa que existe actualmente pone el derecho de las personas a la privacidad en mayor riesgo debido al mayor número de nuevas herramientas tecnológicas y su uso cada vez mayor. Por lo tanto, el Estado debe comprometerse a adaptar a los tiempos actuales las fórmulas tradicionales para la protección a la privacidad. Y adaptarse a los tiempos actuales significa protecciones más robustas, no menos. Y en eso el cifrado cumple papel clave. Cuando las comunicaciones son o pueden ser monitoreadas, recopiladas, grabadas, almacenadas en tiempo real, la capacidad de comunicarse de forma segura se vuelve vital. Así, no podemos tener como inspiración propuestas o regulaciones que impacten masivamente el cifrado y los mecanismos de seguridad asociados a él. Por ejemplo, la propuesta del servicio de inteligencia británico Ghost, que requiere que los desarrolladores de software de mensajería puedan agregar un participante invisible a la conversación cifrada de extremo a extremo. Para nosotros de EFF, esa es otra forma de puerta trasera, backdoor, que compromete la relación de seguridad entre los desarrolladores de software y los usuarios, así como la confidencialidad, la confiabilidad de las herramientas de verificación de los participantes en la conversación. Es también una amenaza al software de código abierto, que no puede ocultar funciones de sus usuarios o evitar que los usuarios cambien esas funciones. Requiere grandes cambios en el diseño de software que crean grandes riesgos de seguridad, porque están destinados a permitir que el desarrollador de software elija hacer que cualquier conversación sea insegura de manera indetectable. Pues bien, de manera general, prohibiciones al cifrado o soluciones como esta presentada debilitan de modo masivo la seguridad y la integridad de las comunicaciones, entre otras razones porque la intensifica el riesgo de fallas en sistemas al ampliar su superficie de vulnerabilidad. Existen dificultades para mantener las vulnerabilidades creadas
bajo control. Hay siempre una discusión con puertas traseras, por ejemplo, que no se trata de si las puertas traseras van a ser utilizadas por actores maliciosos, por agentes maliciosos, pero ¿cuándo? Y por fin, se basa en una discusión equivocada de oponer privacidad individual y seguridad colectiva. El cifrado se sirve tanto para la privacidad individual como mucho para la seguridad colectiva. Y por eso, nada que vulnera de manera masiva la privacidad y pone en riesgo la integridad de las comunicaciones de manera general es una solución necesaria y proporcionada. De hecho, ni siquiera es adecuada, pues a maneras de driblar las restricciones en una determinada jurisdicción o territorio que ni siempre son conocidas por la población en general sometidas a esas vulnerabilidades, pero sí son conocidas por agentes maliciosos. Es por eso que los esfuerzos de políticas públicas deben centrarse en cómo lograr la aplicación de la ley y otros objetivos sociales en un mundo donde existe cifrado por defecto, en lugar de esforzarse para evitar o comprometer su uso. Buenísimo, muchísimas gracias, Viridiana. Bueno, un poco la presentación iba en esta línea de lo que comentábamos antes, de las diferentes iniciativas y los abordajes que hay alrededor del cifrado y cómo esto genera tensiones y distintas cuestiones que van surgiendo a lo largo de esta tecnología, se va desarrollando y las personas empiezan a implementar en su vida en general. Ahora vamos a pasar con Daniela Macías. Daniela es directora de Protección de la Información en la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos en Ecuador. Daniela, te paso la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir este panel, primero con mujeres, es un avance, y segundo con tan grandes profesionales relacionados con este tipo de temáticas. Bueno, me voy a centrar un poco en hablar respecto del cifrado en materia de protección de datos y protección de la información, que es en el ámbito en el que yo me desarrollo, y enfrentar esta temática desde ahí nos hace un poco comprender la revolución digital que ahora vivimos. Nos da cuenta de que la tecnología de la información y comunicación está arraigada en nuestras vidas de una manera que ya no podemos controlar muchas veces. Y un elemento esencial dentro de la tecnología, como su mismo nombre lo dice, es la comunicación. Garantizar una comunicación segura es algo que se vuelve primordial para cada uno de los actores que componen este nuevo entorno virtual. Estas necesidades, como la seguridad, son algo que ha nacido o se ha transformado a lo largo de la evolución de la tecnología. Es entonces cuando empiezan a aparecer este tipo de nuevas innovaciones como el cifrado, el encriptado, que tienen esta finalidad: orientar a cada uno de las necesidades que cada uno satisface a través de las TIC para garantizar una comunicación segura. El contenido de mensajes de datos seguros, el contenido de nuestra información personal en este nuevo entorno seguro. Sin embargo, hemos visto alrededor del mundo muchos intentos de normativa orientada a especificar cómo debería o no ser el cifrado para garantizar esta seguridad. Sin embargo, no se ha contemplado otro tipo de aspectos que también son importantes a la hora de regular en esta materia, en materia de TICs. Me parece también esencial y primordial abarcar esto desde el ámbito de protección de datos personales, porque muchas veces la comprensión en este tema tiende a confundirse a las medidas de seguridad como la parte esencial de la protección de datos personales. Y es importante establecer que no. El encriptado, el cifrado, es solo una partecita pequeña del aspecto de protección de datos personales en esencia. Cuando nosotros garantizamos el derecho a la protección de datos personales, necesitamos establecer derechos o garantizar derechos a las personas. Necesitamos incorporar medidas técnicas, medidas administrativas, medidas organizativas, y no solo este aspecto de cifrado para garantizar este derecho. Y esto no solo ocurre con la protección de datos personales, también puede ocurrir con la privacidad, y también para evitar conflictos con otros derechos como el de libertad de expresión. Es por eso que es importante empezar a debatir acerca de cómo la normativa debe ser tan amplia
para no limitar el tema de protección de derechos respecto solo de un tipo de tecnología, porque además cuando la norma se centra solamente en establecer que el requisito para garantizar la protección de datos personales es del encriptado, dejamos de innovar en otro tipo de medidas que pueden estar orientadas también a satisfacer estas necesidades en el ámbito de derechos.